Gracias. Vamos a grabar este recorrido que estamos haciendo. Gracias. Hemos dicho que estamos queriendo estudiar, reflexionar sobre la iglesia o la propuesta eclesiológica desde los pobres de Francisco y Clara de Asís. Y vimos que la palabra iglesia, en su origen griega, tiene una connotación de asamblea que participa, de hombres libres que tienen palabra en la polis, en la política, en lo público. Y esta palabra que es tomada del mundo no religioso, el Nuevo Testamento la utilizó, las cartas de Pablo principalmente, la utilizaron él para definir el sentido de lo que hoy muy fácil decimos iglesia, que en su origen es un término político, diríamos, para algunos paganos, en el sentido de que no tiene que ver con los religiosos. Y también hicimos el camino de ver que la iglesia en el Nuevo Testamento y en las cartas principalmente de Pablo da o empuja a un modelo, si podemos llamar así, o una simbología o significados de cuerpo de Cristo, de templo, de pueblo de Dios y comunidad del Espíritu. Y desde ahí hablamos también, retomando a los teólogos, de los modelos eclesiológicos. Y en los modelos eclesiológicos, pues nosotros, lo que nos compete hoy de Francisco y Clara está en el modelo de la eclesiología, la cristiandad de la Edad Media. Y estamos retomando el planteamiento de una iglesia de los pobres que nuevamente surgió la propuesta en el Concilio Vaticano II en 1963. Este concilio generó en América Latina, por la conferencia del CELAN, un proceso de una iglesia comprometida con los pobres. Además de que el concilio se pronunció y definió la palabra una iglesia de los pobres, Pablo VI va a tener esa determinación. También en América Latina, y sabemos por un pacto que hubo en las catacumbas, conocido así, los obispos se comprometieron a caminar desde los pobres, desde esa opción y definición como ser iglesia. Bueno, y desde ahí, para hablar rápidamente, el Papa Francisco retoma el sentido de ser una iglesia pobre. El Papa Francisco, cuando estaba por ser elegido, en aquel momento crucial, el cardenal Claudio Jumes, que estaba a su lado, lo abrazó, lo tomó del brazo y le dijo: no te olvides de los pobres. Todos conocemos esta anécdota. Inmediatamente, Monseñor Jorge Mario Bergoglio, recién elegido obispo de Roma, pensó en San Francisco de Asís, el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que amó y custodió la creación, el hombre pobre con humildad y que con humildad y sencillez renovó la iglesia. Entonces, en esta inspiración del Papa Francisco vamos a retomar. El modelo eclesiológico de la cristiandad es importante tenerlo de fondo presente, que hay de características, las vamos a decir de manera rápida porque es el contexto de Francisco y Clara. Bueno, está una sociedad feudal, que era una sociedad eminentemente rural, donde imperaba el régimen del feudalismo, que es la estructura del señor y el siervo, y tenía una sociedad estamental, estructurada en estamentos, jerarquizada, definida de mayor a menor. Una época de grandes cambios, la del siglo XI y siglo XII y XIII, cambios demográficos y económicos,
Aparecen nuevas clases sociales, los mercaderes. En ellas se desarrolla la economía monetaria, es importante tener. Presentan un nuevo tipo de gobierno, la comuna. Muestran unas nuevas relaciones sociales de libertad e igualdad, que no generan más igualdad, sino desigualdad, porque está alrededor de la moneda y el mercado, de organización comunal, pero muy parecida a la propuesta griega de hombres que tenían capacidad adquisitiva de tener moneda por estar en el mercado, en el mundo comercial, al cual pertenecía Francisco de Asís. La estructura de la sociedad feudal, sabemos, es jerarquizada, es una pirámide y está estructurada, definida en estamentos, que esto lo define o tiene que ver con la fe también, con la religión, y por tanto la nobleza, el clero, el campesinado, hay grupos estamentales que están ubicados. La estructura de sociedad del bajo medioevo, también la presentan otros de esta manera. El hecho es que hay una estructura jerárquica y no se puede pasar de un lugar a otro. Eso ya lo hemos visto, ya lo han estudiado. La iglesia en la reforma gregoriana, que es importante tenerla en cuenta, es la institución más centrada en sí misma, asume el sistema feudal en los monasterios y el modo de gobernar. Alto y bajo clero, centralidad en la jerarquía eclesial, se desarrolla una eclesiología basada en lo jurídico, es decir, el derecho canónico. El emperador ya no se concibe como ministro de la iglesia y esto es una ruptura con el poder político y el cual va a asumir el papa. Unión del poder temporal y divino en la figura del papa, por lo tanto un poder absoluto. El papa es una figura con poder político y militar, una propuesta espiritual bélica, diríamos. Las cruzadas, la Inquisición, la lucha contra la herejía. La reforma de los movimientos laicales va a ser otra cuestión muy importante en estos momentos, en este modelo eclesiológico. La búsqueda de la vida apostólica primitiva y esta sed y búsqueda que posiblemente ha generado la reforma gregoriana, las escuelas en las catedrales, el surgimiento de las universidades, las corrientes de pensamiento teológico que se van a diversificar y a consolidar en fundamento, el tema eucarístico o el sentido de la Eucaristía de una perspectiva teológica y pastoral, y el Concilio Cuarto Lateranense en 1215, que va a definir muchos de estos aspectos o cuestiones, y en el cual se cree posiblemente participó San Francisco. La eclesiología y la cristiandad, la idea eclesiológica predominante de este periodo, que tiene como modelo el sistema feudal, que ya lo hemos visto, esto cito a Bernardo, se fundamentó en la firme convicción de que Cristo ejerce su poder en el mundo a través de la iglesia, especialmente mediante la jerarquía, los sacramentos y la caridad. Y vemos el tema de la caridad, que es del poder compartir de lo que se tiene, el que más tiene comparte con el que no tiene. Esta visión maduró y proliferó dentro de la concepción de la sociedad perfecta, que buscaba conquistar todas las personas y todos los reinados para Dios, llegando a la unidad del imperio. Desde esta perspectiva se entiende que la relación entre la iglesia y el imperio fuera un aspecto importante para el pensamiento teológico medieval, porque en esta unidad se concretizaba el reinado del Hijo de Dios. O sea, estamos hablando de que, y Fray Bernardo lo plantea, la unidad entre el pensamiento teológico que el reino de Dios se constituye en la iglesia, que la iglesia es el reino de Dios. Entonces, estamos hablando que la iglesia se presenta como dada o final o como el fin último de la fe, porque se iguala al reino de Dios. Los papas con los que va a encontrarse San Francisco, ¿verdad? Inocencio III, la idea era llegar a una síntesis de los poderes controlados por
la única autoridad capaz de gobernar la actividad espiritual y temporal. Por eso la sociedad cristiana, el que todo sea cristiano. Esa era la propuesta de Inocencio III, un gran papa y con poder también político y militar. Y el Papa Honorio III del 1217 16 a 1227, que será parte del caminar más institucional de los hermanos menores. Efectivamente fue Inocencio III quien sustituyó oficialmente el título de vicario de Pedro, el cual hay que tener presente que lo recordó el Papa Francisco, por el vicario de Cristo. Así nos lo presenta Bernardo en sus investigaciones, dejando en evidencia su doble dignidad, sacerdotal y real. El Papa tiene el poder espiritual y temporal como vicario de Cristo, y su poder es supremo y está por encima de todos los demás porque él ejerce el poder en nombre de Cristo, quien reina sobre la tierra. Esta es la concepción de vicario de Cristo, un concepto, un título trabajado para el Papa en la Edad Media. En la sociedad medieval, la soberanía siempre fue comprendida en dos dimensiones, la terrenal y la espiritual. Y el Papa, el fin de la reforma gregoriana o lo que se va a generar en la Edad Media es que ese poder esté en la persona del Papa, el poder terrenal y espiritual. Bueno, el Papa que está en Roma, ¿verdad? El obispo de Roma, como se conoce. Bueno, el concepto de vicario de Cristo en Tomás de Celano es importante verlo en la primera de Celano, como la conocemos, que es la vida del Beato Francisco. Dice, miren esta descripción. Está ahí el sumo pontífice, esposo de la iglesia de Cristo, rodeado de una variedad de tantos hijos y lleva en su cabeza la corona de gloria como signo de santidad. La corona de gloria como signo de santidad. Está allí ornado con los signos pontificales y revestido con ornamentos de santidad, bordados con oro y piedras preciosas. O sea, la santidad mediada por el oro y las piedras preciosas. Está allí revestido de oro con magnificencia de gloria el Cristo del Señor, cubierto de perlas radiantes y doradas figuras. Atrae las miradas de todos, lo rodean cardenales y obispos, ornados con las más espléndidas joyas y resplandores blancos, como la nieve, las albas y todo eso. Manifiestan la imagen de las bellezas celestiales y representan el gozo de los glorificados. Todo el pueblo espera en una palabra de gozo, una palabra de alegría, una palabra nueva. Bien, ahí esta es una muestra de la concepción de la época de este momento. En la Baja Edad Media se despertó, lo plantea Bernardo nuevamente, un gran deseo de vivir la forma de vivir profunda y radicalmente la fe. Esto se traduce en una voluntad de volver a los orígenes, que abarcó todos los campos, incluso el intelectual. Y esto es importante porque también después de Francisco, los franciscanos se van a dedicar en esta línea, en entender que la santidad o el camino de la fe pasa por lo intelectual. Para la iglesia, la perfección residía en los apóstoles y en los mártires. Esto es muy original y se acuerdan que Francisco va a tener esta inspiración también. Es decir, en la iglesia primitiva. Este es el ideal de la vida espiritual. La iglesia como institución no ofrece este espacio vital de radicalidad evangélica. Así lo plantea Bernardo. Ella está concentrada en otros aspectos. Esto fue generando una búsqueda y un deseo, anhelo, de perfección o de santificación que trascendió las estructuras eclesiásticas, es decir, la institución, que es la que llevan los hombres conocidos o que nosotros definimos como jerarquía católica. Además, hasta entonces la única forma de perfección cristiana era la monástica.
Así tiene el contexto eclesial San Francisco y Santa Clara. Eclesiología en Francisco de Asís. Esta es una pintura latinoamericana, ¿verdad?, que presenta a Francisco y con el pueblo con rostros latinoamericanos. Bueno, Francisco, sabemos su ubicación de burgués comerciante, lo que ya sabemos de él y sus aspiraciones y sus búsquedas. Francisco rompe con el sistema burgués y comercial, con la estructura patriarcal de la época que ha conocido en su familia. Rompe con el sistema comercial al cual pertenecía. Y al mismo tiempo no asume o no se queda del lado de la institución eclesial, como es que el obispo que lo acoge, no asume ese modelo eclesial de la época, y ya vimos que Bernardo planteaba que no, la institución no ofrecía esa búsqueda evangélica que había en el ambiente, que se daba. Francisco igual no se queda, ni con el modelo económico y de poder comercial de su familia, y con el modelo eclesial de la época, y comienza una búsqueda con ciertas características. Y entre esas están los lugares donde Francisco inició la aventura evangélica. Totalmente, el lugar de los pobres, el lugar desde los pobres. Y vemos San Damián, San Lázaro, San Maceo y la Porciúncula. Hoy uno llega a Asís, ¿verdad? Actualmente puede llegar a Asís y el esplendor de Asís, su sencillez y paz, su lugar que mantiene como en la época medieval. No logramos ver estos lugares pequeños, periféricos, como los vivió Francisco. Repara a mi iglesia que está en ruinas. Esta experiencia mística, este momento profundo que va a vivir Francisco, tiene lugar en esos espacios, en esas ermitas, fuera de Asís, fuera del muro, y con un rostro de Cristo, que ya vamos a verlo, que tiene otra tendencia, otra mirada, otro modo humano o de sensibilidad, de espiritualidad que le transmite a Francisco. Y por eso Nicklaus hace esta reflexión, haciendo ver que el leproso, los pobres, se identifica con Cristo pobre, crean esa base de espiritualidad en Francisco. Esa experiencia para Francisco es unida, el leproso, los pobres y el Cristo pobre, donde reconstruye su iglesia. Ahí se da su experiencia, su profundidad de espiritualidad. Y eso significa romper con el Jesús o el Dios, la propuesta del Pantocrato. Es otro y otra la experiencia que está teniendo Francisco de Jesús. También tiene la experiencia y por tanto la característica, la libertad del evangelio. El encuentro con el evangelio lo lleva a encontrarse con la propuesta radical de Jesús, del Jesús histórico, del Jesús de los evangelios, y por tanto con su práctica. Y eso le mueve a una vocación misionera, a un Francisco que va a aparecer predicando en los caminos, viviendo con los pobres, vestido como los mendigos y campesinos, que es un traje, una túnica rústica y sin color. Nosotros hoy es un hábito religioso, nada que ver con lo que fue para Francisco. La forma de vida de Francisco y sus primeros compañeros. Veamos cómo, cuando ya empieza a tener hermanos, como él lo va a decir en su testamento, también se fortalece, se desarrolla ese proceso o esa eclesiología. Y
En el testamento tenemos algunas de las características que ya conocemos. Desapropiación como condición previa para formar parte del grupo. Se llega y se sigue sin nada a Cristo pobre. Una forma de sencilla en el vestir. Como decía, el hábito no es lo que hoy representa, hoy es un hábito religioso. En ese momento era la túnica, lo que iban a optar de vestir como los pobres, los mendigos, los penitentes. Oración en común, el encuentro orante, que en la regla va a salir ya de manera canónica cómo tiene que hacerse, pero en la experiencia de Francisco seguro no estuvo así. Forma menor de ser y estar en la sociedad. Como los pequeños, como los indoctos, dirá él, como los menores, incluso con las criaturas. La forma de ganarse la vida de los hermanos, y este es central en una eclesiología que no estaba estructurada desde el modelo clerical, diríamos hoy, sino del ser hermanos que trabajan, que desarrollan cualidades, competencias y posibilidades en medio del pueblo con la comunidad de fe, dando testimonio de seguir a Cristo, pobre y crucificado. Y la predicación de la paz, que va a ser importante, Francisco, porque es parte en sí del mensaje y testimonio de los hermanos. Bueno, hablemos en este proceso de Clara, ¿verdad? Sabemos que nace en el 1193, es de las familias nobles, muy diferente a Francisco, y ella tiene que ir en 1199 en aquella revuelta que hay en Asís, cuando ya los burgueses derrotan la Roca, el poder imperial, y a la vez toman el pueblo, diríamos, el modo de estar, de diseñar la política de la ciudad de Asís, y son expulsados los nobles, se van al exilio y Clara vive esa experiencia con su familia. Pues en su juventud se sabe que Clara vive en una torre, va a determinar el rechazo matrimonial ella, porque el matrimonio es un arreglo patriarcal, es el dueño de Clara, es el padre, y va a pasar en un arreglo matrimonial a ser el nuevo dueño del esposo y el padre del esposo. Entonces ella decide vender su dote, también una parte del de su hermana Inés, que después la va a seguir, y Clara decide seguir a Cristo. O sea, la experiencia de Clara es y su decisión es dentro del sistema. O sea, su perspectiva de iglesia, ella también conoce el modelo de cristiandad de la época. Y lo conoce bien porque los nobles participaban totalmente y escuchaban todo lo referente a la iglesia institucional, por tanto jerárquica. Esa experiencia no la tiene Francisco. Francisco se encuentra poco a poco con el Cristo pobre crucificado. Clara lo va a encontrar desde su experiencia de nobleza, de noble. 1212, sabemos aquella noche, Domingo de Ramos, que tendremos mañana, sucede que ese proceso de fuga de Clara con los frailes, que huye de su familia, otra vez del modelo de la nobleza, Francisco huyó del modelo comercial, Clara del modelo de la nobleza, modelo económico, político y religioso, y los frailes llevan a Clara a la Porciúncula, en ese lugar sencillo, en las periferias, en las afueras, volvemos al lugar de los pobres, y a tener un camino de iglesia y de espiritualidad de los pobres. Y hay una ceremonia de Francisco que le corta el cabello, que sabe que en la época era una renuncia, luego se pone la túnica de penitente, no hay un hábito hecho ni nada de eso, todo eso que atrae muchas veces a la religiosidad popular y a la propuesta de una vida religiosa. Este rito es hecho por dos laicos, porque Francisco, aunque en 1209 ya ha ido al Papa, tiene una aprobación verbal. Los primeros documentos con relación a la orden y todo estarán en 1215 en adelante. Luego de vivir en el monasterio y casa de una beguina, las hermanas se van a vivir a San Damián. Esta es una opción de Clara y de su hermana Inés. Ahí inician una vida de hermanas menores. Esta casa está protegida por el obispo Guido.
pero es allí donde ellas quieren iniciar. Y aquí es donde va a vivir Clara, no en el protomonasterio como donde hoy está el cuerpo. Clara vive en este lugar. Y aquí se enferma, aquí pasa su tiempo. Jacobo de Vitry, 1216, vean ya en esta época, consideran que es esta carta la primera que institucionalmente, o una carta oficial, en donde él va a llamarles, ellos se llamaban, dice, frailes menores y ellas hermanas menores. Él, el obispo Jacobo de Vitry, va a testificar en su carta, que es crónica de la memoria, cuando él fue a Roma, a la, diríamos, elección del Papa Honorio III, va a hablar en esta carta. Esto es importante. En las reglas está Francisco, Clara guarda, en la regla clara, lo que Francisco le va a decir, su última voluntad para Clara, como se conoce. Yo, el hermano Francisco, pequeñuelo, quiero seguir la vida y la pobreza del Altísimo Señor Jesucristo. Entonces, sí estamos claros que la raíz del modelo eclesiológico desde los pobres de Francisco y Clara es el modelo de pobreza del Altísimo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y de su Santísima Madre. Y perseverar en ella hasta el fin. En este modelo eclesiológico quieren perseverar Francisco como tal, y es lo que les va a plantear a ellas. Y les ruego, señoras mías, y les aconsejo que vivan siempre en esta santísima vida y pobreza, en este modelo de vida, que es un modelo eclesiológico, basado en el Evangelio y en Jesucristo. Y cuídense mucho para que en ningún modo, ni por la enseñanza, ni por el consejo de nadie, se aparten jamás de ella. Que nadie las aparte de esta forma de vida, de esta eclesiología y de esta manera de estar en la iglesia, no fuera de ella, es dentro de la iglesia. Nadie le aconseje, no se aparte. Entonces, en 1228, Clara, ya muerto Francisco, recibe el privilegio de la pobreza. El único documento jurídico, diríamos, que tiene Clara. Es el documento oficial que diríamos tiene hasta que le aprueban la regla, que es antes de morir, lo sabemos, en 1253. Bueno, cerrando esta parte de que Nicklaus plantea, ¿verdad? Un franciscanólogo, historiador medieval, pues hace ver de lo de Clara y Francisco, igualmente en ello habrá una inseguridad social de los pobres y también en el sentido de la capilla que va a hacer ver la experiencia de Cristo pobre, que ya hemos hablado, que buscó vivir una vida de menor con los menores, y Clara es la misericordia. San Damián manifiesta la misericordia, el Hijo de Dios. Esa es teología que Nicklaus reconoce que hay en Clara, y hay que recordar que San Damián está a 800 metros de Asís, en una carretera conducida al valle, siendo accesible y utilizada por muchos pobres y mendigos. O sea que la estructura, y Clara quiso quedarse fuera de Asís, cerca de Asís al mismo tiempo, pero en las orillas y en la parte donde pasan los pequeños del rey. Y bueno, y aquí ya las características, algunas características que vamos a reconocer, ¿verdad? En la regla bulada yo las diré de manera rápida aquí, a forma de vida como hermanos que tiene, disculpen aquí, estas características, tengo que, bien, ya apagué, sí.
La forma de vida como hermanos menores, viviendo el evangelio en comunión y obediencia, en la minoridad, el no pactar con el sistema económico que tiene como centro el dinero. La propuesta es trabajar y vivir como peregrinos y extranjeros, la itinerancia, o sea, trabajar es trabajar con las manos, y la actitud de vivir como peregrinos. La vivencia de la fraternidad, que encuentra en la igualdad, en el ser hermano, en el servicio al más necesitado y en tratarse con afecto familiar. Esta es la característica del ser iglesia que vive Francisco con los hermanos y que se proyecta así con los hermanos. Francisco une y en Salud de las Virtudes la santa pobreza con la santa humildad. Y este himno a la pobreza, que así se le llama, que está en la regla bulada, capítulo 6, o se considera así como un himno a la pobreza, Francisco no lo llamó así, dice: los hermanos nada se apropien, ni casa, ni lugar, ni cosa alguna. Y como peregrinos y forasteros, y en este siglo sirviendo al Señor en pobreza y humildad, esa es la característica que refleja la minoridad, vayan por limosna confiadamente y no deben avergonzarse, porque el Señor se hizo pobre por nosotros en este mundo. Ese es el fundamento, el Jesús Cristo pobre. Esta es aquella eminencia de la altísima pobreza que a ustedes, carísimos hermanos míos, les he constituido herederos y reyes del reino de los cielos. Por vivir de esta manera, son herederos del reino de los cielos. Les he hecho pobre en cosas y sublime en virtudes. Esta es su porción. Adheriéndose totalmente a ella, amadísimos hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ninguna otra cosa jamás quieran tener debajo del cielo. Esas características de la pobreza y todo también nos hacen ver por qué Francisco en su impulso con las indulgencias, que era un negocio ligado al comercio de lo divino, Francisco va a solicitar la indulgencia gratuita, va a pedir, va a tener una experiencia mística con la madre, y donde él, impulsado nuevamente, le pide al Papa que quien llegue a este lugar pobre, este lugar de los pobres, la porciúncula, no lo que es hoy, este lugar, encuentren la misericordia en la medida que lo buscan. Entonces Francisco hace una propuesta para el pueblo pobre, para el pueblo llano, en aquella estructura jerárquica que hemos visto, en aquel triángulo. Francisco piensa una propuesta para los pobres donde no está mediada la misericordia por el comercio. Esto también tiene mucho, igual que el encuentro con el sultán en un contexto de una iglesia institucional basada en el poder papal y por tanto en la fuerza militar, que veía mediar todo por la acción bélica o la única posibilidad de alcanzar las tierras donde vivió Jesús por la mediación de las cruzadas. Francisco, el hermano pacífico, por eso él va a hablar de la propuesta de ir entre los que no son creyentes cristianos de dos maneras. Si se puede, se anuncia la palabra, pero si no, el testimonio de la humilde presencia de ser hermano. Esa es la propuesta de Francisco. Grecio, que es también la celebración, es el misterio de la encarnación, el Dios que se ha nadado, el Dios de la pobreza, es la celebración con el pueblo. La kenosis de Cristo unida a la Eucaristía, ¿verdad? Es lo que plantea en la carta toda la orden, y por eso le llama, en esa pequeña forma de pan se da. Y vean, hermanos, la humildad de Dios y derramada en sus corazones. Que nada de ustedes tengan para ustedes, porque Él se ha dado todo. Ese es el sentido de la Eucaristía, y también la celebración de Grecho, que es el sentido de celebrar al niño, al Dios hecho niño, al Dios con nosotros, el Dios humano que se hace pobre. La experiencia de la estigmatización, ¿verdad? De los estigmas, la iglesia imagen del Cristo pobre en una experiencia profunda de Francisco con el profundamente mística, pobre,
Y por eso Francisco vive esta experiencia en Monte Alvernia. Él está en Primera de Celano, y esta que la conocemos, la hemos celebrado bastante, nos remite al Cristo estigmatizado, al crucificado, que es el mismo resucitado, y esa experiencia del crucificado es la que también, ya hemos visto, fue la experiencia con los pobres y los leprosos. Un encuentro místico y una espiritualidad construida desde ahí. Y se sella con esta marca de los estigmas. El Cántico de las Criaturas también dice de una propuesta eclesiológica porque es la fraternidad cósmica, es la comunidad que celebra la comunidad de vida, la igualdad en la hermandad, que es hermanos y hermanas de todos, que expresa una iglesia en comunión con la creación y donde los bienes naturales no son mercancías, sino hermanos y hermanas. Ese es en ese encuentro que se va a dar esta experiencia. Bueno, la frase del Papa: ¿cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres? El Papa actual, y de seguro su eclesiología, que está, podríamos resumirla en estas tres definiciones: iglesia en salida, iglesia en sinodalidad, iglesia pobre. Una propuesta eclesiológica que es del Papa Francisco, que sabemos que está en su intención unirse con Francisco de Asís. Bueno, este es un recorrido rápido y queriendo retomar muchas características de las cuales se pueden ahondar bastante, y por eso vamos a ir a dos grupos para compartir y sentir un poco qué impresión, qué me hace retomar de lo tanto que ya sabemos de lo que he presentado. Pues creo que la mayoría y la mayor parte del contenido lo sabemos. Hoy, cómo relacionarlo con una eclesiología de los pobres desde nuestra espiritualidad y carisma franciscano. Y que Clara y Francisco tuvieron a bien traer esta propuesta de transformación medieval, pero que por eso en la actualidad estamos celebrando 800 años de propuestas transformadoras en la iglesia, porque ahí es donde, en la misma institución de una iglesia medieval, Francisco hizo esta propuesta de vivencia al mismo tiempo. Entonces, ¿les parece? Nos vamos a grupos, aparecerán en los grupos, ¿verdad? Ahí, y se comparten sus reacciones, lo que les hace pensar y sentir. Muy buenas tardes, ya estoy en el grupo. Estás en Galaxis, está en el grupo 1. Todavía. Perdón, Fray, mi nombre es Janet Calvo, es que siempre aparezco con eso, de Costa Rica. Sí. Ah, bien, Janet. ¿Usted es del grupo 1, Fray? Yo creo que este es el grupo 1. Ah, Sí. entonces eso es. Sí, sí, ahí estamos, sí. Estoy viendo, revisando los que están, y sí. Bueno, si nos escuchamos, si les parece, sus reacciones, su reflexión. Es que yo tengo un concierto de perros que no sé por qué se desataron hoy los chiquillos. Sí, pero se te oye bien la voz. El Sí. perro, exacto, es como un concierto de fondo. Sí, sí, sí. Son vecinos. No, yo no Eso. tengo todo. Bueno. Es que yo Puedes creo que hablar, que andan te escuchamos bien. Sí.
Voy a pasarme de lugar, voy a pasarme más adentro. Al cuarto de mi hijo que está más silenciado. Fray, ¿solo estamos nosotros dos? No, estamos Capuchina, Gloria y Patricia. Santísima. Ajá. Okay. Voy a poner el video entonces. ¿Me veré, Fray? Sí. Hablamos un poquito de lo que usted acaba de hablar, Fray. ¿Qué impresión, qué les hace pensar y sentir? Ay, Fray, son tantas cosas de verdad y tan importantes todas que desde la